Hola, ¿cómo están, estimados alumnos y alumnas? Bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de geometría. Soy el profesor Mauricio Enríquez y en esta lección vamos a ver la clasificación de ángulos y cómo se nombran según sus relaciones. Sin más, empecemos. La clasificación de ángulos la podemos hacer generalmente siguiendo como criterio las medidas de ellos, ¿no? Por ejemplo, decimos que un ángulo es obtuso cuando su medida es mayor de 90 y menor de 180. Decimos que un ángulo es agudo siempre y cuando mida menos de 90 grados. O podemos decir que un ángulo es llano cuando mide exactamente 180 grados. Aquí tenemos unas figuras donde representamos el ángulo llano, el ángulo obtuso que es mayor de 90 pero menor de 180 y el ángulo agudo que es menor de 90 grados. Vemos como el ángulo llano en realidad es una recta, ¿verdad? Es un ángulo que está formado por dos semirrectas opuestas. O sea, hay un punto de partida, el vértice, ¿verdad? Pero a partir de ese vértice, digamos que hay dos semirrectas que van en sentido contrario, de manera que se forma una recta. Y a este se le llama ángulo llano, que es el de 180 grados, ¿no? Entonces esta clasificación de los ángulos la estamos haciendo con base en la medida que tengan estos. Ahora, de acuerdo a sus relaciones, los ángulos pueden ser, por ejemplo, complementarios. Cuando, por ejemplo, forman entre los dos un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, ¿no? Se les va a llamar complementarios. En cambio, si al sumarlos forman un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados, se les va a llamar ángulos suplementarios. Aquí tenemos unas figuras donde representamos a ángulos complementarios. Observen cómo BAD aquí y CAD forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo BAD y el ángulo CAD son ángulos complementarios. Y en este caso, acá tenemos el ángulo BAD también y CAD, pero en este caso estos dos ángulos forman un ángulo colineal o llano de 180 grados y por lo tanto decimos que el ángulo BAD y el ángulo CAD son suplementarios, ¿no? Esos son los nombres que se les dan de acuerdo a si suman 90 o si suman 180 grados. En este caso, estos ángulos, tanto los complementarios como los suplementarios que estamos viendo aquí en estas figuras, también se les llama o son, ¿verdad?, ángulos adyacentes. ¿Qué vienen siendo los ángulos adyacentes? Son aquellos pares de ángulos que tienen un lado en común. Como en los casos que vimos ahorita, había siempre un lado en común. Y además de que haya un lado en común, las aberturas de estos ángulos no se deben traslapar. Por ejemplo, aquí tenemos otra figura donde tenemos el ángulo BAD y el ángulo CAD. Ambos ángulos tienen un lado en común que viene siendo el lado AD. O sea, AD está tanto en el ángulo BAD como en el ángulo CAD. Es un lado común. Y obviamente las aberturas no se superponen o no se traslapan en este caso, sino que la abertura del ángulo CAD, que es esta, está a un lado de la abertura del ángulo BAD, que es esta. Están juntas, una junto a la otra. Por eso es que reciben precisamente este nombre, ¿no?, de adyacentes. Adyacente quiere decir que está a un lado, ¿no? Estos dos ángulos son adyacentes, donde el lado común viene siendo la semirrecta AD.
Muy bien. Para terminar, vamos a ver una propiedad, la propiedad 4, que se refiere precisamente a ángulos adyacentes. Dice, si dos ángulos adyacentes son suplementarios, como dijimos ya, pues serían ángulos que suman 180 grados o suman un ángulo llano, ¿verdad? Y son adyacentes, dice. Además, sus lados exteriores están sobre una misma recta. Vamos a poner entonces una figura, que es esta. Aquí podemos ver el ángulo BAD y el ángulo CAD, ¿verdad? Son suplementarios porque forman un ángulo llano, ¿verdad? Y el ángulo común, el lado común es AD, ¿verdad? Mientras que los lados exteriores, que serían los no comunes, ¿sí?, el AB y el AC, observemos que quedan sobre una línea recta, ¿sí? Este es un axioma también. Recordemos que los axiomas son proposiciones evidentes, ¿no?, que no requieren demostración. Entonces, con la mera figura podemos constatar que esta propiedad es correcta. Muy bien, pues esto es todo por esta lección. Ha sido una lección breve, ¿eh? Espero que les haya interesado y los invito a que me acompañen en la siguiente cápsula, en la cual vamos a ver las medidas de los ángulos. Hasta entonces.